Hay momentos en la vida espiritual donde la fuerza humana simplemente no alcanza. Momentos en los que el alma se queda sin palabras, la mente sin respuestas y el cuerpo sin energía. Momentos en los que, aun queriendo avanzar, no sabes cómo dar el siguiente paso. Y es precisamente en esos instantes donde la promesa más poderosa de Jesús se vuelve más real. No caminarás solo, no lucharás solo, no enfrentarás nada con tus fuerzas, porque el Espíritu Santo ha sido dado como tu fortaleza diaria. ¿No es impactante pensar que Dios mismo decidió habitar en tu interior para darte la fuerza que tú no tienes? Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían dificultades, desiertos, dudas, rechazos y desafíos que superarían toda capacidad humana. Y antes de ascender, les dio una promesa que cambiaría para siempre la historia espiritual de quienes lo siguen. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Esta no es una frase motivacional, es un decreto eterno. No habla de una fuerza emocional, ni de un ánimo temporal, sino de un poder real, divino, vivo y permanente. ¿No es extraordinario pensar que el mismo poder que transformó a hombres temerosos en testigos valientes está disponible para ti hoy? Si hay algo que distingue la fe cristiana es que no se basa en la capacidad humana, sino en la presencia divina. No estás llamado a sobrevivir cada día, sino a vivir con la fortaleza del Espíritu Santo, quien no solo te acompaña, sino que te empodera. Él no es un visitante ocasional, es una presencia constante. No es un consuelo pasajero, es una fuerza continua. No es una emoción, es Dios mismo viviendo en ti. ¿No es glorioso imaginar que cada amanecer trae consigo la compañía del Espíritu que te fortalece más allá de lo que comprendes? Antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Espíritu Santo, sé mi fortaleza hoy. Esta frase no es un ritual ni un adorno espiritual. Es una declaración que abre tu interior a la realidad de su presencia. Cuando lo declaras, le estás permitiendo actuar, llenarte, guiarte, sostenerte y fortalecerte de maneras que aún ni imaginas. ¿No es hermoso pensar que un simple acto de fe abre puertas para una revelación más profunda? Pero para comprender la dimensión de la promesa de Jesús, necesitas ponerte por un momento en el lugar de sus discípulos. Ellos lo habían visto resucitar, habían recibido enseñanzas profundas, habían experimentado milagros, habían sido transformados por su amor, y aún así, Jesús sabía que no podían avanzar sin ayuda divina. Por eso dijo: no se muevan todavía, esperen la promesa. No esperen instrucciones, no esperen estrategias, no esperen recursos humanos. Esperen el poder del Espíritu Santo, porque sin ese poder, la vida cristiana sería solo una carga imposible. ¿No es confrontante reconocer que incluso los más cercanos a Jesús necesitaban una fortaleza que no poseían? Esta promesa no es exclusiva para apóstoles, maestros o líderes. Es para todo creyente que reconoce su necesidad. El Espíritu Santo no fue enviado para unos cuantos escogidos, sino para toda persona que abre su corazón y dice con sinceridad: te necesito. No importa tu historia, tu nivel espiritual, tus fallas o tu debilidad. La fuerza del Espíritu no depende de tu perfección, sino de tu disposición. ¿No es alentador pensar que la fortaleza divina está disponible para todos, sin excepción? El Espíritu Santo no llega como un refugio temporal para tus tormentas, sino como un compañero permanente para cada estación de tu vida. Él conoce tus heridas, entiende tus pensamientos, ve tus luchas internas y sabe exactamente qué parte de ti necesita fortaleza. Y en lugar de exigirte lo que no puedes dar, te ofrece lo que Él sí puede dar: poder, dirección, sabiduría, paz, valentía, consuelo y claridad. ¿No es reconfortante saber que no necesitas esconder tus fragilidades porque el Espíritu Santo las convierte en espacios donde su poder se manifiesta?
La promesa del Espíritu Santo como fortaleza diaria también revela un detalle profundo del corazón de Dios. Él no quiere que vivas dependiendo de tus fuerzas. Muchos intentan sostener su vida espiritual basándose en disciplina, buenas intenciones o capacidad emocional, pero tarde o temprano descubren que eso no es suficiente. Dios nunca diseñó la vida cristiana para ser vivida sin Él, y mucho menos sin su Espíritu. El Espíritu Santo es la fuerza que sostiene lo que tú no puedes sostener. ¿No es liberador pensar que no tienes que cargar con todo solo? La fortaleza del Espíritu Santo no se manifiesta únicamente en momentos extraordinarios, se manifiesta en lo cotidiano. Te fortalece cuando te levantas sin fuerzas. Te guía cuando no sabes qué decisión tomar. Te consuela cuando te sientes roto. Te impulsa cuando el temor intenta detenerte. Te recuerda tu identidad cuando la duda intenta robarla. Te corrige con amor cuando te desvías. Te ilumina cuando la confusión nubla tu visión. El Espíritu Santo no solo actúa en lo milagroso, actúa en lo diario. ¿No es transformador pensar que cada día puede convertirse en un espacio donde Dios te fortalece desde dentro? Hay días en los que tu espíritu despierta firme y claro, pero también hay días en los que tu ánimo se encuentra disminuido. Días en los que avanzas con decisión y días en los que apenas puedes caminar. En ambos casos, el Espíritu Santo sigue siendo tu fortaleza. Él no evalúa tu valor según tus emociones del día. No disminuye su poder porque tú te sientas débil. No te abandona cuando te sientes cansado. Su fortaleza no fluctúa según tu estado. Él permanece constante. ¿No es hermoso saber que tu fuerza no depende de cómo amaneces, sino de quién habita en ti? Y si te has sentido agotado, confundido o sin dirección, quiero que recibas esta verdad. El Espíritu Santo no solo te fortalece, te renueva. Él es el soplo que revive, la llama que enciende, el agua que refresca, la voz que guía y la presencia que sostiene. No necesitas tener todas las respuestas cuando tienes al Espíritu Santo, porque Él te guía paso a paso, día tras día, momento tras momento. ¿No es alentador pensar que tu futuro no depende de encontrar fuerza dentro de ti, sino de recibirla desde Él? Todo esto nos lleva a una pregunta crucial que actuará como preparación para lo que sigue. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo sea tu fortaleza diaria y no solo tu apoyo ocasional? Porque lo que viene a continuación te llevará a declarar verdades que abrirán tu interior para recibir más de Él, más de su poder y más de su presencia en cada aspecto de tu vida. Cuando una persona abre el corazón al Espíritu Santo, lo primero que se activa es la palabra hablada. Las declaraciones de fe no son frases vacías ni afirmaciones psicológicas. Son llaves espirituales que alinean el alma con la verdad de Dios. Una declaración abre espacio. Una declaración rompe cadenas. Una declaración invita a la presencia divina a obrar de manera tangible. Por eso, al iniciar este momento de oración y fe, te invito, si este mensaje está tocando algo dentro de ti, a apoyar con un me gusta como un pequeño acto visible de lo que en tu interior está despertando. ¿No es hermoso considerar que un gesto tan simple puede marcar el inicio de una transformación profunda? Toma aire suavemente y repite internamente: Espíritu Santo, creo en tu presencia real en mi vida. Esta es la declaración que abre la puerta. No necesitas sentirlo para que sea cierto. No necesitas estar en un lugar especial para invocarlo. Él ya está cerca, esperando que tu espíritu lo reconozca. Cuando afirmas esta verdad, tu corazón comienza a recordar que no caminas por tus propias fuerzas, sino por la fortaleza divina. ¿No es reconfortante pensar que no estás llamando a un Dios distante, sino despertando conciencia de quien ya habita en ti? Ahora declara: recibo tu poder para este día, Espíritu Santo. No se trata de pedir poder para hazañas extraordinarias, sino para vivir el presente con valentía, claridad y paz. El Espíritu Santo fortalece incluso lo que parece pequeño.
una conversación difícil, una decisión delicada, un pensamiento que necesita redención, un miedo que debe caer. Su poder no solo transforma grandes escenarios, transforma la vida diaria. ¿No es liberador imaginar que el Espíritu te fortalece incluso en los detalles más simples del día? Permite que fluya esta afirmación. No dependo de mis fuerzas, dependo de tu fortaleza. Esta declaración desarma la autosuficiencia, un obstáculo común que impide experimentar el poder del Espíritu. La autosuficiencia promete control, pero produce agotamiento. La dependencia del Espíritu promete descanso y produce renovación. Declarar dependencia no es debilidad, es sabiduría espiritual. Solo quien reconoce su límite experimenta el poder que no tiene límite. ¿No es hermoso pensar que la verdadera fortaleza comienza cuando decides dejar de sostenerte solo? Declara también: Espíritu Santo, renueva mis pensamientos. A veces, el peso de la vida no está en las circunstancias, sino en los pensamientos que giran dentro del interior. El Espíritu Santo tiene la capacidad de iluminar lo que estaba oscuro, de calmar lo que estaba acelerado y de ordenar lo que estaba disperso. Esta oración abre un espacio para que la mente reciba la claridad divina. ¿No es alentador imaginar una mente reposada bajo la luz del Espíritu en lugar de una mente agotada bajo el peso de sus propias ideas? Permite que esta frase tome raíz. Toca mis emociones con tu paz. El Espíritu Santo no solo trabaja en la parte racional, también sana la parte emocional. Hay emociones que no se resuelven con voluntad, sino con presencia. Tristezas que solo se disuelven cuando el Espíritu consuela. Ansiedades que solo se apagan cuando Él abraza. Culpa que solo se libera cuando Él habla verdad. Su toque no es humano, es divino. ¿No es transformador pensar que tus emociones pueden ser sanadas desde la profundidad espiritual? Declara con convicción: Espíritu Santo, dame fuerza para lo que no puedo enfrentar solo. Todos enfrentan situaciones para las cuales no están preparados. Pérdidas, decisiones difíciles, desilusiones, cambios inesperados, desafíos que superan la capacidad personal. El Espíritu Santo no elimina la dificultad, pero fortalece al corazón dentro de ella. Esta oración activa una realidad espiritual. Dios obra en la debilidad. ¿No es consolador pensar que aquello que te sobrepasa no te destruirá porque el Espíritu te sostiene desde dentro? Continúa con una declaración esencial. Guíame hoy, Espíritu Santo, incluso en lo que no entiendo. La guía del Espíritu no depende de tu claridad, sino de su sabiduría. Hay momentos en que no verás todo el camino, pero sí verás el siguiente paso. El Espíritu no siempre muestra el panorama completo, pero siempre revela la dirección. Esta oración rompe la necesidad de controlar todo y activa la confianza. ¿No es hermoso imaginar que cada paso que das está acompañado por la sabiduría divina? Declara: Espíritu Santo, fortalece mi fe donde está débil. La fe no es una fuerza constante, es un músculo espiritual que se cansa, se estira, se tensiona y a veces se desgasta. El Espíritu Santo es quien sopla nuevamente vida sobre la fe que parecía que ya no tenía fuerza. Él no se escandaliza por tus dudas, las transforma. ¿No es alentador pensar que la fe que hoy sientes pequeña puede ser fortalecida por el Espíritu que habita en ti? Pronuncia esta verdad: que tu poder llene mis áreas vacías. Todos cargan áreas que parecen huecas o incompletas. Sueños postergados, heridas silenciosas, frustraciones guardadas, anhelos profundos. El Espíritu Santo no solo llena el alma, sino también los vacíos emocionales y espirituales que ningún logro humano puede tocar. Su llenura no es emocional, es transformadora. ¿No es esperanzador pensar que ninguna parte de tu vida está demasiado vacía como para que el Espíritu no pueda llenarla? Permite esta confesión profunda. Espíritu Santo,
sé mi fuerza, mi guía y mi paz. Esta declaración resume el corazón de la promesa. El Espíritu no es un recurso espiritual, es una persona divina. No es una energía, es Dios mismo ministrando desde dentro. Cuando declaras estas palabras, afirmas que no estás solo, que no estás sin dirección y que no estás sin paz. ¿No es maravilloso pensar que el Espíritu Santo es todo lo que necesitas para caminar con seguridad? Ahora guarda esta frase como un sello espiritual. Hoy camino en el poder del Espíritu Santo. No mañana, no cuando seas más fuerte, no cuando entiendas más. Hoy. El Espíritu Santo es tu fortaleza diaria, no eventual. Declararlo activa tu espíritu y te recuerda que este día no se vivirá con esfuerzos humanos, sino con capacidad divina. ¿No es poderoso imaginar que este día puede estar marcado por el poder de Dios actuando en ti? Quédate por un momento en esta atmósfera de oración. Lo que viene ahora profundizará aún más en cómo buscar al Espíritu Santo de una manera viva, real y diaria, permitiendo que su presencia no sea un concepto, sino una experiencia continua. Buscar el rostro de Dios toma una dimensión completamente nueva cuando entiendes que el Espíritu Santo es quien te guía en esa búsqueda. No estás buscando a un Dios lejano, ni a un misterio inalcanzable. Estás respondiendo a una invitación que el mismo Espíritu ha colocado en tu interior. Él despierta el anhelo, enciende la curiosidad espiritual, abre la sensibilidad del corazón y prepara el alma para un encuentro profundo. Buscar a Dios no es una tarea humana difícil, es un camino acompañado por el Espíritu que ya está obrando en ti. ¿No es hermoso pensar que cada deseo de acercarte a Dios fue primero un susurro del Espíritu en tu corazón? La búsqueda auténtica comienza en el silencio interior. No importa cuán ruidoso sea el mundo alrededor, el Espíritu Santo habla mejor cuando el interior se tranquiliza. En momentos de quietud, tus pensamientos dejan de competir entre sí y comienzan a orientarse hacia la presencia divina. Allí, en esa calma, el Espíritu te revela que Dios no está escondido, sino presente. Él no compite con el ruido externo, simplemente espera a que hagas espacio interno. ¿No es reconfortante pensar que el Espíritu Santo está listo para hablar cuando decides hacer silencio? Buscar a Dios implica también rendir el control. El Espíritu Santo no puede guiar a un corazón que se aferra a sus propias ideas, a sus propios caminos o a sus propios temores. Cuando buscas a Dios, entregas la necesidad de tener todas las respuestas, de ver todo el panorama, de comprender cada detalle. En esa rendición, el Espíritu abre tus ojos a una verdad mayor. Dios no está esperando que lo entiendas por completo, sino que confíes en Él. ¿No es liberador pensar que puedes soltar la carga del control y descansar en la guía divina? El Espíritu Santo es quien ilumina la palabra cuando la buscas. La Biblia no es simplemente un libro, es un canal vivo donde Dios habla. Pero sin el Espíritu, las palabras pueden sentirse distantes o difíciles de interpretar. Cuando abres la Escritura y pides al Espíritu que te guíe, cada verso comienza a cobrar vida. Un pasaje que antes parecía común se convierte en alimento. Una frase que pasaba desapercibida ahora toca una herida profunda. Una palabra que parecía pequeña ahora cambia tu dirección. ¿No es transformador pensar que el Espíritu Santo convierte la palabra en un diálogo vivo entre Dios y tu corazón? Buscar a Dios también implica abrirse a su corrección, no como castigo, sino como amor. El Espíritu Santo no te avergüenza, te ilumina. Te muestra actitudes que necesitan ser transformadas, pensamientos que deben ser renovados, heridas que deben ser sanadas. Él no expone para condenar, expone para liberar. Cuando te alineas con esta corrección suave y amorosa, descubres que incluso las áreas más dolorosas pueden convertirse en lugares de crecimiento. ¿No es conmovedor pensar que la corrección del Espíritu es una forma profunda de amor divino? Una vida que busca a Dios también es una vida que escucha.
Escuchar a Dios no siempre significa oír palabras audibles. Muchas veces significa percibir impresiones internas, claridad repentina, paz inesperada, convicción suave o dirección firme. El Espíritu Santo habla en un lenguaje que el corazón entiende incluso cuando la mente no lo puede explicar. Aprender a escuchar al Espíritu es aprender a vivir con sensibilidad, con atención, con apertura. ¿No es maravilloso pensar que Dios te habla de maneras que solo tu espíritu puede percibir? Buscar al Espíritu Santo también significa buscar su fruto. No solo se trata de escuchar su voz, sino de permitir que su carácter se forme dentro de ti. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio no nacen del esfuerzo humano, sino de la presencia del Espíritu. Cuando los buscas, no los estás produciendo, los estás permitiendo. Y al permitirlos, tu vida se convierte en una evidencia visible de la presencia invisible de Dios. ¿No es inspirador pensar que el Espíritu Santo puede transformar tu carácter sin que tengas que forzar nada? Buscar el rostro de Dios también implica abrir el corazón para recibir guía. Hay momentos en los que no sabes qué camino tomar, y es allí donde el Espíritu Santo se convierte en tu consejero fiel. Él no te confunde, te ilumina, no te empuja, te guía, no te presiona, te invita. Cuando buscas a Dios con sinceridad, el Espíritu te muestra señales, instrucciones, puertas que se abren o se cierran, personas que aparecen en el momento justo, palabras que llegan cuando más las necesitas. ¿No es alentador pensar que tu vida está siendo guiada con precisión divina? Hay también una dimensión profunda en esta búsqueda. El Espíritu Santo despierta anhelos espirituales que estaban dormidos. De pronto surge un deseo de orar, de adorar, de aprender, de servir, de cambiar, de crecer. Esos anhelos no nacen del alma humana, nacen de la obra del Espíritu. Cuando lo sigues, tu vida espiritual se acelera, tu sensibilidad crece, tu propósito se activa y tu comunión con Dios se profundiza. ¿No es emocionante pensar que los anhelos que hoy sientes tal vez son las semillas de algo que Dios está por hacer en tu vida? Buscar a Dios también es buscar descanso. El Espíritu Santo no solo habla, también consuela. Él conoce tus cargas, tus cansancios, tus heridas escondidas. Cuando te acercas a Dios con sinceridad, el Espíritu te envuelve con paz. Esa paz no elimina las circunstancias, pero te posiciona por encima de ellas. Te recuerda que Dios está contigo, que no has sido olvidado y que la fortaleza que buscas no viene de ti, sino de Él. ¿No es sanador pensar que puedes descansar en una presencia que nunca se agota? En esta búsqueda, el Espíritu te enseña a permanecer. Permanecer significa no correr cuando la vida se vuelve difícil, no abandonar cuando el camino se vuelve oscuro, no rendirte cuando la fe es probada. Permanecer es confiar, incluso cuando no ves. Es esperar, incluso cuando no entiendes. Es seguir, incluso cuando te sientes débil. Y es precisamente el Espíritu Santo quien te da la fortaleza para permanecer en Dios día tras día. ¿No es poderoso pensar que el Espíritu sostiene tu fe incluso cuando tú no puedes? Buscar a Dios también te lleva a descubrir tu parte en su historia. El Espíritu Santo no solo consuela, también envía. No solo fortalece, también moviliza. No solo abraza, también impulsa. Él despierta tu propósito, activa tus dones y te muestra que tu vida tiene un lugar dentro del plan divino. Buscar su rostro te conecta con el sentido eterno para el cual fuiste creado. ¿No es inspirador pensar que tu búsqueda puede ser el inicio de tu propósito más profundo? Y en todo esto, hay una verdad central. El Espíritu Santo no se esconde del corazón que lo busca. Él se revela, se deja encontrar, se acerca, se manifiesta. Su presencia no es para unos pocos privilegiados, sino para todo aquel que decide buscarlo con sinceridad.
Y cuando lo encuentras, descubres que la vida espiritual no es un peso, sino un viaje de amor constante. Quédate un instante en esta atmósfera interior, porque lo que viene a continuación mostrará cómo la fortaleza del Espíritu Santo impacta cada dimensión de tu existencia. Lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual, de una manera que transformará por completo tu caminar diario. El Espíritu Santo no solo guía ni solo consuela, también fortalece cada dimensión de la vida. Su obra no se limita al área espiritual, aunque esa es la raíz de todo. El Espíritu Santo toca lo físico, lo emocional, lo mental y lo interior con una precisión que solo Dios puede ejercer. Cuando Jesús prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8, «Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo», no hablaba únicamente de valentía para predicar, sino de fortaleza integral para vivir. Ese poder toca aspectos profundos del ser humano que muchas veces ni siquiera reconocemos que necesitan ser fortalecidos. ¿No es maravilloso pensar que el Espíritu de Dios se preocupa por cada una de tus áreas internas? Comencemos con la fortaleza física. Aunque pueda parecer un ámbito puramente humano, la realidad es que el Espíritu Santo da fuerza al cuerpo cuando el alma está alineada con Dios. En momentos de agotamiento extremo, cuando sientes que no puedes continuar, el Espíritu renueva tu energía de maneras que trascienden la lógica. No significa que ignoremos nuestras limitaciones humanas, sino que Él interviene de forma misteriosa, dando resistencia, calma y vida a quienes se sienten agotados. Es un poder que sostiene a quienes cuidan, trabajan, sirven, enfrentan cargas diarias o atraviesan temporadas donde el cuerpo dice «no puedo más». ¿No es reconfortante imaginar que el Espíritu Santo puede renovar incluso la fuerza física cuando la necesitas? La fortaleza emocional es aún más evidente cuando el Espíritu Santo obra. Las emociones humanas son complejas, variables, a veces impredecibles. Pueden elevar en un instante o derrumbar con la misma rapidez. Miedos, tristeza, ansiedad, decepciones, frustraciones, todo eso forma parte de la experiencia humana. Pero el Espíritu Santo actúa como un bálsamo que abraza, sana y estabiliza lo que por dentro está quebrado. Él no pide que niegues tus emociones, te invita a que se las entregues. Su presencia da consuelo en la aflicción, firmeza en la duda, paz en la tormenta y gozo incluso en medio de la adversidad. ¿No es hermoso pensar que el Espíritu Santo puede traer equilibrio a las emociones más turbulentas? La fortaleza mental también es indispensable, porque la mente es un campo de batalla donde pensamientos, memorias, ideas y temores compiten continuamente. La mente puede hacerte creer mentiras, exagerar el peligro, anticipar lo peor o comparar sin misericordia. Pero el Espíritu Santo trae claridad donde hay confusión, verdad donde hay engaño, luz donde hay oscuridad. Él redefine pensamientos, renueva percepciones, corrige patrones internos y te libera de ideas que te mantenían atrapado. Es una fortaleza mental que no proviene de técnicas humanas, sino de la presencia del Espíritu iluminando desde dentro. ¿No es alentador pensar que tu mente puede experimentar descanso bajo la influencia del Espíritu Santo? La fortaleza espiritual es la base de todo. Es el lugar donde la fe se sostiene, donde la identidad se afirma, donde la esperanza se ancla y donde el corazón se conecta con lo eterno. Sin fortaleza espiritual, todo lo demás se derrumba. Y es precisamente aquí donde el Espíritu Santo realiza su obra más profunda. Él fortalece tu fe cuando te sientes débil, aviva tu espíritu cuando la rutina te adormece, despierta convicciones que estaban apagadas y te recuerda promesas que habías olvidado. El Espíritu Santo no permite que tu fe dependa de emociones cambiantes, la sostiene con revelación eterna. ¿No es inspirador pensar que tu fortaleza espiritual no depende de cuán fuerte seas tú, sino de cuán presente está Él en ti? Una vida fortalecida por el Espíritu Santo también se refleja en la capacidad de resistir.
El Espíritu da fuerza para enfrentar pruebas que parecen imposibles, para mantenerte firme cuando la presión emocional aumenta, para no retroceder cuando el temor te rodea, para permanecer de pie cuando otros esperarían verte caer. Esta resistencia no proviene del orgullo ni de la terquedad, sino de una convicción divina que nace del Espíritu. No estoy solo, Dios está conmigo. Esta certeza permite seguir caminando, incluso cuando las circunstancias gritan que te detengas. ¿No es poderoso pensar que el Espíritu Santo te da la fortaleza para resistir lo que el mundo nunca podría comprender? La fortaleza también se expresa en la capacidad de avanzar. Hay momentos donde quedarse quieto no es una opción. Momentos donde hay decisiones importantes, pasos de fe, cambios necesarios. El Espíritu Santo no solo te sostiene, también te impulsa. Él te empuja suavemente hacia direcciones que te llevan a crecimiento, transformación y propósito. A veces, tu espíritu quiere avanzar, pero tus miedos te detienen. Ahí es donde el poder del Espíritu actúa, rompiendo la parálisis interior y despertando una valentía que no viene de ti. ¿No es emocionante pensar que el Espíritu Santo abre caminos donde antes había incertidumbre? La fortaleza espiritual también te da discernimiento. La vida está llena de decisiones, voces, opciones y caminos. No todo lo que parece bueno viene de Dios, y no todo lo que parece difícil viene del enemigo. El discernimiento espiritual es un tipo de fortaleza que permite distinguir la dirección correcta. El Espíritu Santo te enseña a percibir lo que la mente natural no puede ver. Él muestra lo que está detrás de una oportunidad, lo que sostiene una decisión, lo que motiva a una persona. Te da la capacidad de elegir sabiamente y no solo emocionalmente. ¿No es profundo pensar que el Espíritu te protege incluso de tomar decisiones equivocadas? Otro aspecto de fortaleza proviene de la convicción. En un mundo donde las opiniones cambian constantemente, el Espíritu Santo te da convicción para mantenerte firme en la verdad. No firme desde la dureza ni desde la confrontación, sino firme desde la revelación. La convicción espiritual evita que la fe se diluya cuando enfrentas críticas, dudas o presión social. El Espíritu Santo te ancla en la verdad de Dios con suavidad, pero también con autoridad interna. ¿No es maravilloso pensar que tu espíritu puede estar tan firme que nada de este mundo logre sacudirlo? La fortaleza que proviene del Espíritu Santo también te ayuda en las relaciones. Las conexiones humanas requieren paciencia, perdón, empatía y amor, cualidades que no siempre podemos producir por nuestra cuenta. Pero el Espíritu Santo te da la resiliencia para amar incluso cuando duele, para perdonar incluso cuando cuesta, para escuchar incluso cuando estás cansado y para hablar con gracia incluso cuando estás irritado. Te da la capacidad de sostener vínculos sanos y de soltar vínculos dañinos. Su fortaleza se extiende a la forma en que te relacionas y te conecta con los demás con sabiduría divina. ¿No es alentador pensar que tus relaciones pueden ser transformadas por el poder del Espíritu? La fortaleza del Espíritu también te prepara para temporadas nuevas. Hay ciclos que se cierran, proyectos que terminan, caminos que cambian, transiciones que desafían incluso a las personas más fuertes. Pero el Espíritu Santo te da la adaptabilidad espiritual para enfrentar lo nuevo sin miedo, para soltar lo que ya no es y para abrazar lo que Dios está preparando. Te sostiene a través de las temporadas que parecen inciertas, asegurándote que cada transición está bajo su supervisión. ¿No es pacificador pensar que las etapas nuevas no te encontrarán sin fortaleza, sino lleno del Espíritu? Y, finalmente, hay una fortaleza que solo el Espíritu Santo puede dar: la fortaleza para esperar. La espera es uno de los procesos más difíciles en la vida espiritual. Esperar sin ver, sin sentir, sin resultados inmediatos puede desgastar profundamente el corazón. Pero el Espíritu Santo fortalece la paciencia, renueva la esperanza y te da paz en medio de la ausencia de respuestas.
Él transforma la espera en crecimiento, la demora en madurez y el silencio en intimidad. ¿No es profundo pensar que incluso la espera puede convertirse en un lugar de fortaleza divina? Quédate un instante en esta profundidad, porque lo que viene ahora te mostrará cómo el amor protector de Dios, a través del Espíritu Santo, se convierte en un refugio constante, estable y eterno en cada paso de tu caminar. Hay una verdad que trae descanso inmediato al corazón. No solo eres fortalecido por el Espíritu Santo, también eres protegido por Él. La promesa de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8 no solo habla de poder, sino de una cobertura que te acompaña cada día. El poder del Espíritu no solo se manifiesta hacia afuera, sino también como un escudo hacia adentro. Él es refugio, defensa, fortaleza y guardián. No estás expuesto a la vida, estás rodeado. ¿No es maravilloso imaginar que el Espíritu Santo no solo te impulsa, sino que te protege con una presencia que nunca se apaga? Las Escrituras muestran que Dios siempre ha sido refugio para su pueblo, pero con la llegada del Espíritu Santo, ese refugio dejó de ser un concepto externo para convertirse en una realidad interna. Ya no necesitas correr hacia un lugar físico. Dios decidió habitar en ti. El refugio se volvió portátil. La presencia se volvió interna. La protección se volvió constante. ¿No es impresionante pensar que el Dios que antes se encontraba en templos ahora habita en tu corazón? El Espíritu Santo protege tus pensamientos. Cuando la ansiedad quiere entrar, Él levanta una barrera espiritual. Cuando pensamientos oscuros intentan infiltrarse, Él coloca verdad donde había confusión. Su protección mental no siempre se percibe de inmediato, pero actúa en silencio, desviando ideas que podrían dañarte, apagando temores que podrían desestabilizarte y reemplazando mentiras que podrían esclavizarte. ¿No es alentador pensar que incluso cuando no te das cuenta, el Espíritu está guardando tu mente? El Espíritu Santo también protege tu corazón emocional. Las heridas del pasado, las palabras que marcaron, las decepciones que dolieron, las pérdidas que quebraron, todo eso podría destruir el interior si no fuera por la obra protectora del Espíritu. Él coloca suavidad donde antes había dureza, esperanza donde antes había desesperación, consuelo donde antes había vacío. Su protección emocional no es un escudo frío, es un abrazo caliente que te envuelve por dentro. No es sanador pensar que tu corazón no está solo, sino custodiado por el Espíritu. El Espíritu Santo protege tu fe. En un mundo lleno de voces contradictorias, dudas constantes y filosofías que intentan debilitar la creencia en Dios, el Espíritu preserva tu fe como un fuego dentro de ti. Él la mantiene viva, aun cuando te sientes apagado. Él la sostiene, aun cuando tus fuerzas no alcanzan. Él la despierta, aun cuando parece que se ha dormido. La fe es frágil cuando se sostiene sola, pero indestructible cuando la sostiene el Espíritu. ¿No es poderoso pensar que tu fe está guardada en manos divinas? También protege tus pasos. A veces, el Espíritu Santo impide caminos que tú pensabas buenos. Otras veces, abre caminos que jamás habías considerado. Su protección no siempre se siente como algo suave. A veces se siente como una puerta cerrada, un retraso inesperado, una incomodidad interna o una inquietud espiritual. Pero cada una de estas sensaciones es parte de su obra protectora. Él ve lo que tú no ves. Él conoce lo que tú no sabes. Él evita que entres a lugares que podrían lastimarte y te conduce hacia lugares que te harán crecer. ¿No es reconfortante pensar que incluso los no de Dios son protección del Espíritu? El Espíritu Santo también protege tu propósito. El enemigo puede intentar distraerte, desanimarte o desviarte, pero el Espíritu te guarda en tu llamado. Él te recuerda quién eres, de dónde vienes y hacia dónde Dios te dirige. Cuando las dudas intentan frenar tu destino, Él despierta convicción. Cuando las circunstancias parecen bloquear tu avance, Él renueva dirección.
Cuando el desgaste amenaza tu propósito, Él te infunde nueva pasión. No es inspirador pensar que tu propósito no está a la deriva, sino bajo protección divina. El Espíritu Santo es refugio en tiempos de aflicción. Cuando el dolor entra sin pedir permiso, Él se convierte en tu lugar seguro. Cuando la vida tiembla bajo tus pies, Él se vuelve tu estabilidad. Cuando todo parece incontrolable, Él cubre tu corazón con una paz que la razón no logra explicar. Esa paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. ¿No es hermoso pensar que el Espíritu Santo puede llenar un ambiente de paz incluso cuando afuera hay tormenta? El Espíritu también te protege de ti mismo, de impulsos que no te convienen, de decisiones precipitadas, de palabras que podrían herir, de reacciones que podrían destruir relaciones. Su obra protectora se manifiesta como una suavidad interna que te invita a detenerte, respirar, pensar, escuchar. No es represión, es cuidado. No es control, es guía. Él te guarda de caer en errores que podrían alejarte del corazón de Dios. ¿No es profundo pensar que el Espíritu incluso te protege de tu propia naturaleza humana? El Espíritu Santo protege tu sensibilidad espiritual. En un mundo saturado de estímulos, ruido y distracciones, Él cuida tu capacidad de sentir a Dios. Protege tu discernimiento, tu compasión, tu capacidad de escuchar, tu deseo de buscar. Evita que tu corazón se endurezca y mantiene abierta tu percepción espiritual. Su protección te permite mantener un corazón suave en un mundo que constantemente intenta endurecerlo. ¿No es alentador pensar que tu sensibilidad espiritual está siendo cuidada desde dentro? Ahora, quiero que consideres la importancia de la comunidad espiritual. No como un grupo formal, sino como un espacio donde corazones fortalecidos por el Espíritu se acompañan mutuamente. Cuando compartes un amén, una palabra, una reflexión, una oración o incluso un simple saludo, estás permitiendo que el Espíritu fluya a través de ti hacia otros. Esta comunidad, incluyendo los comentarios de este video, se convierte en un lugar de refugio colectivo. No estás caminando solo, caminas acompañado. ¿No es hermoso pensar que el Espíritu Santo crea familia incluso entre personas que nunca se han visto? La protección del Espíritu también se manifiesta en el ámbito espiritual más profundo. Hay batallas que tus ojos no ven, pero que el Espíritu enfrenta por ti. Hay ataques que nunca llegaron a tu vida porque el Espíritu los bloqueó antes de que tocaran tu puerta. Hay peligros de los que fuiste librado sin siquiera saberlo. Muchas de las victorias que experimentas no fueron el resultado de tu fuerza, sino de la protección divina detrás del telón. ¿No es impactante pensar que hay guerras espirituales que nunca tuviste que pelear porque el Espíritu las peleó por ti? Y cuando te sientes sin refugio, sin dirección o sin fuerza, el Espíritu Santo te devuelve tu identidad. Eres hijo, eres amado, eres guardado, eres sostenido. Él te recuerda que no estás expuesto al azar, sino cubierto por el plan eterno de Dios. Su presencia crea un refugio que no depende de circunstancias, lugares o personas, sino de la fidelidad divina. ¿No es esperanzador pensar que tu seguridad no depende de lo que ocurre afuera, sino de quien habita dentro? Permanece un instante en esta sensación de refugio. Lo que viene ahora será un viaje por historias bíblicas, algunas conocidas, otras no tanto, que revelan cómo el Espíritu de Dios ha fortalecido, protegido y acompañado a personas a lo largo de toda la historia, y cómo esas historias se conectan directamente con tu vida hoy. La historia de la fe está llena de personas que descubrieron la fortaleza del Espíritu de Dios en momentos donde la debilidad parecía inevitable. Sus experiencias no fueron solo relatos antiguos, sino manifestaciones reales del poder del Espíritu Santo actuando en seres humanos tan frágiles como cualquiera de nosotros. Cada testimonio bíblico revela cómo Dios ha fortalecido, guiado, protegido y transformado vidas desde dentro,
incluso antes de la manifestación plena del Espíritu en el Nuevo Testamento. Y si lo hizo con ellos, ¿no es prometedor pensar que también lo hará contigo? Uno de los testimonios más emblemáticos es el de Moisés. Él no se consideraba fuerte, ni elocuente, ni capaz de liderar a una nación. Se sentía insuficiente, torpe para hablar y limitado para llevar adelante una misión tan grande. Pero la fortaleza que lo sostuvo no venía de él. Venía del Espíritu de Dios. La Escritura muestra que el Espíritu reposaba sobre él, guiándolo, capacitándolo y dándole dirección incluso cuando su corazón temblaba. Dios tomó a un hombre inseguro y lo convirtió en un instrumento de liberación. ¿No es impactante pensar que el Espíritu Santo puede tomar tu miedo y transformarlo en propósito? Otro testimonio profundo es el de Josué. Él heredó una tarea enorme después de Moisés: guiar al pueblo a la tierra prometida, enfrentar enemigos, tomar decisiones difíciles y sostener la fe de una nación completa. Pero la fortaleza que recibió no vino de estrategias humanas, sino del Espíritu que le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. No era un llamado a ser fuerte por sí mismo, sino a apoyarse en la fuerza divina. Y en cada batalla, en cada decisión, en cada desafío, el Espíritu de Dios fue su fortaleza. ¿No es inspirador pensar que Dios también puede fortalecerte para caminar en terrenos que nunca has pisado? Gedeón es otro ejemplo perfecto de cómo el Espíritu convierte debilidad en valentía. Era un hombre escondido, temeroso, inseguro, que veía a su familia como insignificante. Sin embargo, cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, algo cambió de raíz. Gedeón dejó de verse a sí mismo como pequeño y comenzó a verse como Dios lo veía. Con apenas 300 hombres, venció a un ejército innumerable porque la fuerza que lo acompañaba no era humana, sino espiritual. ¿No es extraordinario pensar que el Espíritu Santo puede redefinir tu identidad hasta convertirte en alguien que enfrenta lo imposible? David también experimentó la fortaleza del Espíritu desde muy joven. Cuando fue ungido, la Escritura dice que el Espíritu del Señor vino sobre él desde aquel día en adelante. Esa presencia lo fortaleció para matar leones y osos, para enfrentar gigantes, para soportar persecución, para escribir salmos en medio de noches difíciles y para gobernar con sabiduría. Su valentía no nació en sí mismo, sino en la presencia que lo cubría. ¿No es hermoso pensar que el Espíritu Santo puede equiparte para vencer gigantes que parecen más grandes que tu fuerza? En el ámbito profético, encontramos a Elías, quien enfrentó a reyes, falsos profetas, sequías y amenazas. Su fuerza no venía de su personalidad, sino del Espíritu que lo impulsaba a hablar verdad en tiempos de oscuridad. Y cuando su espíritu se quebró, cuando sintió miedo, cuando quiso rendirse, Dios no lo regañó. Lo fortaleció con descanso, alimento y una voz suave que lo reconstruyó desde dentro. ¿No es alentador pensar que el Espíritu te levanta incluso cuando te sientes emocionalmente agotado? Isaías también fue tocado por el Espíritu de Dios, quien lo capacitó para anunciar palabras que transformarían generaciones enteras. Su fortaleza no era solo intelectual, sino espiritual. Hablar en nombre de Dios requería valentía, sensibilidad, obediencia y discernimiento. Y el Espíritu lo equipó para una misión que trascendió su propia vida. ¿No es profundo pensar que el Espíritu puede darte palabras, visión y propósito más grandes de lo que imaginas? Pasemos al Nuevo Testamento, donde los testimonios son aún más directos. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu aún antes de nacer, revelando que la fortaleza divina puede tocar la vida humana desde sus raíces más profundas. Su llamado no fue sencillo: confrontar al pecado, preparar caminos, proclamar arrepentimiento. Pero su fuerza venía del Espíritu, no de la popularidad, porque su vida estaba sostenida por un propósito eterno.
¿No es sorprendente pensar que el Espíritu Santo puede estar obrando en tu vida desde mucho antes de que tú lo supieras? Y por supuesto, los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, eran temerosos, confusos y frágiles. Pedro negó a Jesús. Tomás dudó. Los demás huyeron. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, se convirtieron en testigos valientes, en líderes espirituales, en portadores de milagros y en proclamadores del Evangelio. Ninguno de ellos cambió por esfuerzo propio, cambiaron por el poder del Espíritu. Ese mismo poder es el que Jesús te promete en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿No es extraordinario pensar que el Espíritu Santo puede transformar tu vida como transformó la de ellos? Esteban es uno de los testimonios más fuertes. Él fue descrito como lleno del Espíritu Santo, y esa llenura no solo le dio sabiduría para hablar, sino fortaleza para enfrentar oposición, valentía para defender la fe y paz incluso en momentos de persecución. Mientras otros veían peligro, él veía la gloria de Dios. Su fortaleza no era humana, sino celestial. ¿No es conmovedor pensar que el Espíritu puede darte serenidad incluso en tus momentos más difíciles? Felipe, guiado por el Espíritu, fue llevado a lugares inesperados para cumplir propósitos divinos. Su sensibilidad espiritual lo llevó a encontrarse con personas clave, a explicar la Escritura con poder y a participar en milagros extraordinarios. Él escuchó la voz del Espíritu y obedeció, y cada paso que dio marcó vidas eternas. ¿No es inspirador pensar que el Espíritu puede guiar tus pasos con esa misma precisión divina? Pablo representa uno de los testimonios más impresionantes. Pasó de perseguidor a apóstol porque el Espíritu Santo lo transformó desde adentro. Su fortaleza no estaba en su educación o en su inteligencia. Estaba en el Espíritu que lo sostenía en cárceles, naufragios, persecuciones y desafíos inmensos. Aún en sus debilidades, el Espíritu mostraba su poder. Pablo descubrió la verdad más importante: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa fuerza venía del Espíritu Santo. ¿No es extraordinario pensar que tu debilidad puede convertirse en el lugar donde más brilla el poder de Dios? Incluso personajes menos mencionados, como Bernabé, muestran la belleza de la fortaleza del Espíritu. Fue llamado hijo de consolación, no porque fuera naturalmente empático, sino porque el Espíritu Santo lo llenaba de un amor y una generosidad sobrenatural. Su vida impactó a líderes, comunidades y nuevos creyentes, porque donde llegaba, el Espíritu llevaba consuelo a través de él. ¿No es hermoso pensar que el Espíritu puede usarte para consolar a otros de maneras que ni imaginas? ¿Y qué decir de Ana, la profetisa en el templo? Su historia es corta, pero profunda. Ella vivió en constante comunión con Dios, guiada por el Espíritu, esperando la redención con fe incansable. Cuando vio al niño Jesús, reconoció de inmediato la obra divina. Su fortaleza no fue física, sino espiritual, porque el Espíritu sostenía su esperanza día tras día. ¿No es alentador pensar que el Espíritu puede mantener tu esperanza viva incluso en largas temporadas? Cada uno de estos testimonios, conocidos y no tan conocidos, tiene un hilo que los conecta. La fortaleza no vino de ellos, sino del Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu que habitó en sus vidas habita ahora en ti, no como un visitante temporal, sino como una presencia permanente. Quédate un momento en esta reflexión profunda, porque lo que viene ahora te llevará a experimentar algo esencial. Como la presencia del Espíritu Santo te libera del temor de formas que transformarán tu caminar espiritual por completo. El temor es una de las fuerzas más sutiles y persistentes que enfrenta el corazón humano. Puede presentarse como angustia silenciosa, ansiedad constante, inseguridad oculta o pensamientos que parecen no detenerse. El temor puede paralizar decisiones, congelar sueños, distorsionar percepciones y agotarte por dentro. Pero hay una realidad que supera al miedo:
la presencia del Espíritu Santo. Su llegada no solo trae poder, sino libertad. No trae solo fortaleza, sino paz. No trae solo guía, sino descanso. ¿No es reconfortante pensar que la libertad del temor no depende de tu valentía, sino de la presencia del Espíritu en tu interior? El temor toma fuerza cuando la mente se queda sola, cuando el corazón no encuentra apoyo y cuando la mirada se enfoca más en los problemas que en la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo rompe ese patrón. Él entra en los lugares donde el miedo se esconde, ilumina lo que oscuramente parecía amenazar y redefine lo que parecía imposible. Cuando el Espíritu llena tu interior, la atmósfera cambia. Donde antes había inquietud, ahora surge serenidad. Donde antes había confusión, ahora nace claridad. Donde antes había presión, ahora crece paz. ¿No es sanador imaginar que el Espíritu puede transformar todo tu interior en un lugar seguro? El temor se alimenta de la incertidumbre. La mente pregunta, ¿y si esto sale mal? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si no tengo fuerza? ¿Y si me equivoco? Esas preguntas multiplican la ansiedad. Pero el Espíritu Santo trae otra pregunta que cambia todo. ¿Y si Dios ya está allí antes que tú? El Espíritu te recuerda que el futuro no está vacío de presencia, sino lleno de propósito. Él te recuerda que nada llega a tu vida sin que Dios lo haya previsto. ¿No es hermoso pensar que el futuro ya está habitado por el Espíritu que te acompaña? El temor también se aferra al pasado. Recuerdos dolorosos, errores cometidos, heridas profundas y momentos que marcaron el alma pueden convertirse en cadenas invisibles. Pero el Espíritu Santo no teme entrar en tu historia. Él no solo mira hacia adelante, también sana lo que quedó atrás. Allí donde hubo vergüenza, Él trae gracia. Donde hubo pérdida, Él trae consuelo. Donde hubo confusión, Él trae sentido. Nada del pasado es demasiado oscuro como para que el Espíritu no pueda iluminarlo. ¿No es alentador pensar que el Espíritu Santo puede caminar contigo incluso en los rincones que aún duelen? El temor se fortalece cuando te sientes solo, pero el Espíritu Santo rompe esa mentira de raíz. Jesús lo llamó consolador, no porque te dé palabras bonitas, sino porque su presencia misma consuela, sostiene, abraza y da firmeza. Él no te acompaña a ratos, está contigo de forma constante. No entra y sale, permanece. Su presencia no depende de tu ánimo, es un compromiso eterno. ¿No es poderoso saber que nunca enfrentarás una batalla sin el Espíritu Santo a tu lado? El temor también surge cuando el corazón duda de su valor. Muchas veces el miedo se disfraza de inseguridad. No soy suficiente, no puedo, no valgo, no soy capaz. Pero el Espíritu Santo te recuerda quién eres realmente. Él testifica a tu espíritu que eres amado, elegido, guardado y valorado por Dios. Él afirma tu identidad no con palabras humanas, sino con un sello espiritual. Cuando el Espíritu habla a tu identidad, el miedo pierde fundamento. ¿No es transformador pensar que cuando recuerdas quién eres en Dios, muchos temores simplemente se desvanecen? El Espíritu Santo también te libera del temor a fallar. El miedo al error paraliza decisiones y sofoca sueños. Pero el Espíritu te guía con paciencia. Él no espera perfección, acompaña el proceso. Te corrige sin condenar, te dirige sin humillarte y te enseña sin aplastarte. Con Él, incluso tus fallas pueden convertirse en aprendizajes y tus tropiezos en testimonios. ¿No es alentador pensar que el error ya no tiene el poder de detenerte cuando el Espíritu te sostiene? Hay un temor que pesa más que todos, el temor al rechazo. El miedo a no ser aceptado, a ser criticado, ignorado o abandonado puede limitar profundamente la vida espiritual. Pero el Espíritu Santo reemplaza ese temor con la certeza de que eres amado incondicionalmente por Dios. Él te recuerda que tu valor no depende de la opinión humana, sino de la fidelidad divina.
Cuando tu corazón se sabe amado por Dios, ninguna opinión externa puede destruir tu seguridad interna. ¿No es liberador pensar que el amor de Dios en ti es más fuerte que cualquier rechazo fuera de ti? También existe el temor invisible, ese que no tiene nombre, pero que se siente como un peso en el pecho, como un nudo en la mente o como una inquietud persistente. Ese temor silencioso, que a veces ni siquiera puedes explicar, también es tocado por el Espíritu Santo. Él te da paz incluso cuando no conoces la causa del miedo. Él te da descanso incluso cuando no puedes explicar lo que sientes. Él te da calma incluso cuando el exterior sigue igual. ¿No es conmovedor pensar que el Espíritu abraza incluso esos temores sin palabras? El Espíritu Santo también te ayuda a vencer el temor a la soledad. Incluso rodeado de personas, puedes sentirte aislado por dentro. Pero el Espíritu llena ese vacío con una compañía que no depende de presencia física, sino espiritual. Él te hace sentir acompañado aun cuando nadie más está. Su presencia es íntima, cercana, profunda y constante. ¿No es hermoso pensar que la soledad pierde su poder cuando el Espíritu llena el interior? Otra forma de temor es el miedo al futuro. Preguntas como ¿qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué haré si algo sale mal? Pueden atormentar la mente. Pero el Espíritu Santo trae la convicción tranquila de que aunque tú no sabes lo que viene, Dios sí lo sabe. Y no solo lo sabe, ya lo preparó. El Espíritu te enseña a confiar en un mañana lleno de la presencia de Dios. ¿No es pacificador imaginar que el futuro no es un espacio vacío, sino un camino preparado por Dios? Incluso el temor a la muerte, uno de los más profundos del corazón humano, pierde poder ante la presencia del Espíritu. Él te recuerda que la vida terrenal no es el fin, sino un paso hacia la eternidad. Te recuerda que en Cristo, la muerte no es derrota, sino transición. Te recuerda que el espíritu humano, fortalecido por Dios, nunca muere. ¿No es esperanzador saber que el Espíritu Santo te prepara incluso para enfrentar con paz lo que muchos temen? El Espíritu también te libera del temor de avanzar. Sí, incluso avanzar puede provocar miedo. Miedo a lo nuevo, miedo a cambiar, miedo a crecer, miedo a salir de la zona segura. Pero el Espíritu no te empuja con violencia, te impulsa con amor. Él te susurra, no tengas miedo, estoy contigo. Él te guía hacia nuevos caminos no para exponerte, sino para fortalecerte. ¿No es inspirador pensar que el Espíritu Santo te guía hacia lo nuevo con una paciencia infinita? Cuando el Espíritu Santo gobierna tu interior, los temores pierden territorio. Él no elimina por completo la sensación humana del miedo, pero elimina su dominio. El temor puede tocar la puerta, pero ya no entra. Puede hablar, pero ya no dirige. Puede aparecer, pero ya no gobierna. ¿No es poderoso imaginar una vida donde el temor ya no define tus decisiones? La libertad del temor comienza cuando permites que el Espíritu Santo te envuelva por dentro con su presencia. Y esa libertad se vuelve un estilo de vida cuando cada día decides abrir tu corazón y dejar que Él hable, guíe, consuele y fortalezca. Lo que viene a continuación te mostrará cómo cultivar esta relación diaria con el Espíritu de una manera práctica, profunda y constante. Cultivar una relación diaria con el Espíritu Santo no es un acto extraordinario que ocurre solo en momentos especiales. Es un ritmo espiritual que transforma cada día de tu vida. La presencia del Espíritu no se limita a los instantes de oración profunda o a los momentos donde sientes emociones intensas. Su presencia habita lo común, lo cotidiano, lo sencillo y lo pequeño. La vida espiritual no florece por impulsos, sino por hábitos constantes que abren espacio para que el Espíritu Santo se mueva libremente en tu interior. ¿No es hermoso pensar que Dios puede llenar incluso las actividades más simples de tu día con su presencia? El primer hábito esencial es comenzar el día consciente del Espíritu Santo. No se trata de una oración larga, ni de un ritual complicado,
sino de un pensamiento dirigido a él apenas abres los ojos. Un simple buenos días, Espíritu Santo crea una alineación espiritual desde el amanecer. Esta frase no cambia las circunstancias, pero cambia tu postura interior. Te recuerda que no caminarás solo, que no enfrentarás tus tareas desde tu fuerza, y que el Espíritu ya está presente para fortalecerte. ¿No es transformador imaginar que los primeros segundos del día pueden marcar todo el resto? Otro hábito fundamental es dedicar momentos breves a lo largo del día para reconocer su presencia. No necesitas detenerlo todo ni buscar un ambiente solemne. A veces basta con cerrar los ojos un instante, respirar profundamente y decir internamente: aquí estás, Espíritu Santo. Ese pequeño acto rompe la automatización de la rutina y te trae de vuelta a la conciencia espiritual. Es como recalibrar el corazón hacia la presencia divina. ¿No es reconfortante pensar que puedes volver a la paz del Espíritu tantas veces como necesites? Un tercer hábito es la lectura consciente de la palabra. No se trata de leer por cumplir, sino de leer buscando al Espíritu en cada línea. Antes de abrir la Escritura, puedes decir: Espíritu Santo, enséñame. Con esa breve oración, conviertes un texto en una conversación. La Biblia deja de ser un conjunto de palabras y se convierte en un espacio donde el Espíritu ilumina, revela, confronta y consuela. Mucho del fortalecimiento diario viene de esta interacción profunda entre el Espíritu y la palabra. ¿No es alentador pensar que cada versículo puede convertirse en una semilla espiritual cuando el Espíritu lo activa? Otro hábito clave es aprender a escuchar. Escuchar no es pasividad, es sensibilidad. El Espíritu Santo habla de muchas maneras: paz interna, inquietud suave, claridad repentina, una idea persistente, una convicción firme. Aprender a reconocer estas señales requiere tiempo, pero crece con la práctica. Cuando desarrollas este hábito, ya no interpretas tus pensamientos de manera aislada. Comienzas a discernir la voz divina en medio de tus reflexiones. ¿No es poderoso pensar que puedes aprender a distinguir la voz del Espíritu en medio del ruido mental? El hábito de la oración sincera también es esencial. No hace falta una oración elaborada. Basta con honestidad. Orar desde el corazón, sin máscaras, sin frases forzadas, permite que el Espíritu Santo toque tus áreas más profundas. A veces tu oración puede ser larga, otras veces puede ser solo un suspiro, pero lo que importa es la autenticidad. El Espíritu se mueve con libertad en corazones que se abren sin reservas. ¿No es hermoso pensar que no necesitas palabras perfectas para que el Espíritu te escuche? Otro hábito vital es la adoración. Adorar no depende de un lugar ni de un estilo musical. Es un gesto interno de reconocimiento. Cuando elevas tu mirada a Dios, aunque sea por un instante, el Espíritu Santo aviva tu espíritu. La adoración rompe tensiones, afloja cargas, renueva la esperanza y despierta sensibilidad espiritual. Un corazón que adora es un corazón fértil donde el Espíritu se mueve sin resistencia. ¿No es inspirador pensar que unos segundos de adoración pueden cambiar atmósferas internas completas? El siguiente hábito es la obediencia suave. La obediencia no se trata de cumplir reglas, sino de responder a los impulsos del Espíritu. Es decir, sí cuando Él pone algo en tu corazón, una palabra para alguien, un cambio de actitud, un paso de fe, un acto de perdón, una decisión necesaria. La obediencia suaviza el corazón y lo vuelve receptivo. Cada vez que obedeces, fortaleces tu sensibilidad espiritual. ¿No es profundo pensar que cada pequeño sí al Espíritu abre una puerta a una dimensión más profunda de su presencia? Otro hábito es el silencio intencional. En un mundo tan ruidoso, apartar unos minutos para simplemente callar se vuelve un acto espiritual poderoso. El silencio permite que lo que estaba en el fondo del alma salga a la superficie. Permite que el Espíritu hable sin competencia. Muchas veces,
En el silencio, el Espíritu trae claridad, revela pensamientos ocultos, sana heridas silenciosas o despierta intuiciones espirituales. ¿No es bello pensar que Dios puede hablarte más claramente cuando tu interior se detiene? El hábito de la comunidad espiritual también es fundamental. No se trata de tener una estructura formal, sino de compartir tu fe con otros, incluso en espacios simples como los comentarios de este video. Cuando declaras algo, animas a otros. Cuando lees un testimonio, te fortaleces tú. Cuando dices amén, afirmas en el Espíritu. La comunidad crea un ambiente donde el Espíritu fluye de corazón a corazón. ¿No es maravilloso pensar que el Espíritu Santo usa la interacción humana para fortalecer tu vida espiritual? Otro hábito indispensable es registrar lo que Dios hace en tu vida. Escribir oraciones, respuestas, reflexiones o experiencias espirituales crea memoria. El Espíritu Santo trabaja con la memoria espiritual. Lo que hoy escribes será mañana una semilla de fe. Cuando vuelves a leer tus notas, recuerdas que Dios estuvo presente donde pensabas que estabas solo. Registrar es reconocer. Reconocer es agradecer. ¿No es alentador imaginar un cuaderno lleno de evidencias del Espíritu moviéndose en tu historia? El hábito de la gratitud también sostiene la presencia diaria. Agradecer abre el corazón, ilumina la mente y suaviza el espíritu. La gratitud es como una llave que enciende la sensibilidad espiritual. Cuando agradeces, el Espíritu Santo ensancha tu percepción para ver la bondad de Dios incluso en lo pequeño. A veces el Espíritu no cambia la situación, pero cambia tu enfoque, y allí comienza el milagro. ¿No es transformador pensar que la gratitud atrae la presencia divina? El siguiente hábito es aprender a depender. La dependencia del Espíritu no es pasividad, es confianza activa. Significa reconocer que tus fuerzas no siempre alcanzan, que tus ideas no siempre son suficientes y que tu capacidad no siempre es la adecuada. El Espíritu Santo se mueve con más libertad cuando el corazón reconoce su necesidad. Depender es dejar espacio para que Dios actúe. ¿No es liberador pensar que no tienes que sostener todo tú solo? Finalmente, uno de los hábitos más profundos es cerrar el día con conciencia del Espíritu. Antes de dormir, puedes decir, gracias, Espíritu Santo, por este día. Esta simple frase coloca tu descanso en sus manos. Tu noche se vuelve un espacio de protección, restauración y paz. El Espíritu vela mientras tú duermes. ¿No es pacificador pensar que incluso tus noches son acompañadas por la presencia divina? Quédate un momento en esta atmósfera de profundidad, porque lo que viene ahora es el cierre más importante. Un retorno profundo a la promesa de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde todo lo que has recibido hoy se reunirá en una revelación final que sellará este mensaje en tu espíritu. Al llegar a este punto, el corazón puede sentir con más claridad una verdad que quizás antes parecía lejana. No estás destinado a vivir desde tus propias fuerzas, sino desde la presencia constante del Espíritu Santo. Todo lo que has escuchado hasta aquí, la fortaleza, el refugio, la guía, la paz, la sabiduría, el consuelo, la dirección y la libertad del temor, no son ideas espirituales abstractas. Son realidades que pertenecen a la vida diaria de todo creyente que decide abrir su interior a la presencia divina. Y ahora, en este cierre, esa promesa se vuelve más personal y más viva que nunca. ¿No es maravilloso pensar que el mismo Espíritu que descendió con poder sobre los primeros discípulos sigue siendo tu fortaleza hoy? Jesús, antes de ascender, dejó una promesa que jamás ha perdido vigencia. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Esta no fue una frase simbólica ni una motivación para un momento de transición. Fue un decreto eterno. Ese poder no era solo para predicar, sino para vivir, para resistir, para avanzar, para amar, para discernir,
para perseverar y para mantenerse firme aun cuando las fuerzas humanas se agotaran. Este poder sigue siendo real, vigente y accesible para ti cada día. ¿No es inspirador saber que la promesa que transformó a los discípulos es la misma promesa que Dios sostiene sobre tu vida? La revelación más profunda es que el Espíritu Santo no es un recurso espiritual. Es la presencia viva de Dios dentro de ti. Él no viene y se va, permanece. No se manifiesta solo en momentos emocionantes. Se mueve silenciosa y continuamente en cada detalle de tu existencia. El Espíritu Santo te acompaña cuando despiertas, te sostiene mientras avanzas, te corrige cuando te desvías, te consuela cuando te duele, te anima cuando te desanimas y te fortalece cuando te sientes débil. ¿No es pacificador imaginar que nunca estás sin la compañía de Dios, ni siquiera por un instante? El Espíritu Santo desea ser tu fortaleza diaria, no tu ayuda ocasional. Él quiere ser tu paz cuando la ansiedad te toca, tu claridad cuando la confusión te rodea, tu valentía cuando el miedo golpea, tu descanso cuando el cansancio pesa y tu guía cuando el camino se vuelve oscuro. No es necesario que hagas grandes esfuerzos. Basta con abrir el corazón y decir: Espíritu Santo, te necesito. Esa frase sencilla activa una realidad espiritual profunda. ¿No es hermoso pensar que una invitación tan pequeña puede traer una presencia tan grande? Quiero invitarte ahora a escribir en los comentarios: Espíritu Santo, sé mi fortaleza cada día. No es solo un acto de interacción, es un acto espiritual. Es un momento donde tu mano exterior refleja una decisión interior. Es abrir públicamente un espacio para que Dios fortalezca tu vida. Y cada vez que alguien más lee tu declaración, se activa un ambiente espiritual en esta comunidad que fortalece también a otros. ¿No es poderoso pensar que tu fe puede encender la de alguien más? Al cerrar este mensaje, es importante recordar que la obra del Espíritu no depende de emociones intensas ni de momentos extraordinarios. El Espíritu se mueve en lo cotidiano, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu descanso, en tu trabajo, en tu silencio, en tu búsqueda, en tus anhelos y en tus debilidades. Él no espera que seas perfecto, espera que seas sensible. Él no espera que seas fuerte, espera que seas receptivo. Él no espera que tengas todas las respuestas, espera que confíes en su guía. ¿No es liberador saber que el Espíritu Santo trabaja en ti incluso cuando tú no lo percibes? La vida guiada por el Espíritu es un viaje, no una meta repentina. Hay días de claridad profunda y días donde apenas puedes sentir su dirección. Hay días de fuerza y días de cansancio. Hay días de fe firme y días de dudas. Y aún así, su presencia no disminuye. Él permanece igual, fuerte, constante, fiel y lleno de amor. La constancia del Espíritu es más grande que tus altibajos internos. ¿No es alentador pensar que tu vida espiritual no depende de tu estabilidad, sino de la estabilidad del Espíritu Santo? Y ahora quiero regalarte un secreto práctico que puede transformar por completo tu caminar diario. Es sencillo, pero poderoso. Cada vez que te sientas sin dirección, sin fuerzas o sin paz, coloca internamente esta frase: Espíritu Santo, respira dentro de mí. No necesitas más palabras. Esa sencilla oración abre una puerta profunda. Con esa frase, le das permiso al Espíritu para calmar tu interior, guiar tu mente, renovar tus fuerzas y restaurar tu paz. Si la haces un hábito diario, comenzarás a notar una sensibilidad nueva, una fortaleza diferente y una claridad espiritual que no provienen de ti, sino del Espíritu que vive en ti. ¿No es transformador pensar que un susurro puede cambiar completamente tu atmósfera interna? Finalmente, este viaje debe cerrar exactamente donde comenzó, en la promesa de Jesús. Todo lo que escuchaste, la fortaleza, la guía, la paz, la libertad del temor, la transformación interior, nace de una declaración eterna hecha por Cristo mismo.
No viene de teorías humanas. No viene de esfuerzo personal. Viene de una promesa divina que sigue activa hoy. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Esa promesa no fue para un grupo pequeño, fue para todo corazón dispuesto. Fue para personas comunes que necesitaban fuerza sobrenatural. Fue para personas frágiles que necesitaban valentía divina. Fue para personas humanas que necesitaban el toque de Dios. ¿No es conmovedor saber que tú también estás incluido en esa promesa? El Espíritu Santo sigue siendo la fortaleza diaria que Dios ofrece a cada creyente. No una vez, no en momentos especiales, sino todos los días de tu vida. Que esta verdad permanezca dentro de ti. No caminas solo, porque dentro de ti habita el poder de Dios mismo. Y antes de cerrar, quiero invitarte a compartir este mensaje con alguien que quizá hoy necesita fortaleza. Cada vez que compartes la palabra, te conviertes en un canal del Espíritu para otro corazón. También te invito a suscribirte y permanecer en esta comunidad espiritual donde cada mensaje busca fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Que el Espíritu Santo sea tu fuerza hoy, mañana y cada día que venga. ¿Estás listo para vivir desde ese poder?